durante el día, ¿verdad?, le hemos ofendido, pero el Señor tenga misericordia de nosotros, nos permita, ¿verdad?, alegrar nuestra alma en este lugar. Hagamos nuestra oración de reconciliación en el nombre del Señor. Que nuestra oración de reconciliación ha llegado ante la presencia de nuestro Dios. Tu hermano, ¿verdad?, te ha invitado, ¿verdad? Primeramente, mis deseos que la paz y la gracia del Señor sean en cada uno de sus corazones. Su hermano te ha invitado a que abramos nuestros himnarios al número 381, que dice en su primera estrofa: no tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Si Él la tiene la iglesia, la alabanza lo hemos de entonar en el nombre del Señor. Ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda la lid nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. Gran tempestades lo sé yo muy bien, las fuerzas del sol faltará. Amigos, dejármelo pueden también, Jesús siempre me sostendrá. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda la lid nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. Han visto el lirio aquí, sustenta también al gorrión, mas puede desampararme a mí, su hijo soy por su adopción. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda la lid nunca me dejará, yo vivo por fe, Él me guardará. Vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos
nos llevará. Ahí cesarán el afán y el temor, y Dios todo dominará. Vivo por fe en mi Salvador, no temeré, es fiel mi Señor. En toda la lid nunca me dejará. Yo vivo por fe, Él me guardará. Que nuestra alabanza haya sido para la honra y la gloria del Señor. Vemos, ¿verdad?, que en alabanza decimos con confianza, porque esta es una alabanza de confianza. Decimos: un día vendrá otra vez el Señor, al cielo Él nos llevará. Ahí cesarán el afán y el temor, y Dios todo dominará. ¿Verdad? Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Pero, ¿verdad?, solo si somos fieles a nuestro Dios, hemos de gozar de esta bendición, de gozar, de alegrarnos allá en los cielos con todos los apóstoles y con todos los santos. Que esta alabanza haya sido para la honra y la gloria del Señor. Ahora tu hermano va a leer un salmo, y después de este salmo hemos de ir ante la presencia de nuestro Dios, pidiéndole al Señor que guarde y bendiga a su santo apóstol. Donde sea que él se encuentre en estos momentos, el Señor sea que lo cuide, lo proteja. Dice así, para la honra y la gloria del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo su palabra. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandatos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destilla del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva siempre a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Que este salmo haya sido para la honra y la gloria del Señor. Hagamos nuestra oración en el nombre del Señor. Que nuestra oración haya sido para la honra y la gloria del Señor. Ahora tu hermano te va a invitar que sigamos alabando el nombre de nuestro Dios con alabanza 386, que dice: Oh Cristo amado, bendito Salvador,
Por ti he dejado la senda del error. Yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Si Él la tiene la iglesia, lo debemos de entonar en el nombre del Señor. Cristo Salvador, por ti he dejado la senda del error. Yo quiero servirte, pues tú me amaste a mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Yo te amo, Jesús, porque en tu amor tuviste desprecio, vergüenza y dolor. Espinas llevaste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En vida y en muerte yo siempre te amaré, y con alabanzas mi voz entonaré, porque en un madero moriste tú por mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, yo era vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. En santa morada de gozo eternal, a Cristo Jesús, el Cordero inmortal, por siempre cantaré, oh qué gozo para mí. Si antes no te amaba, si antes no te amaba, si antes no te amaba, Señor, ahora sí. Y al llegar al cielo, así cantaré yo. Yo era vil indigno, vil indigno, yo era vil indigno, mas Cristo me salvó. Que nuestra alabanza haya sido para la honra y la gloria del Señor. Ahora tocará por el cuerpo ministerial
Que el Señor, verdad, bendiga a cada uno de ellos, desde el más joven hasta el más grande. El Señor a cada uno de ellos los guarde, los bendiga, les conceda fuerza, les conceda salud, para que, verdad, le puedan ser útil a su santo apóstol. También, verdad, hemos de orar por nuestra hermana Alma, nuestra hermana Eva, por la familia de su santo apóstol. El Señor sea que los guarde y los siga bendiciendo. Y hagamos nuestra oración en el nombre del Señor. Que la santa paz de Dios nuestro Padre y la gracia de Jesucristo more y abunde en el corazón de mis hermanos. Ya que el Señor nos ha concedido el privilegio de haber llegado a su santuario, digo privilegio porque hubo un hombre de Dios que él ya se conformaba con estar en los atrios. Y hablando de los atrios, dijo él, porque mejor es un día ¿en dónde? ¿Cómo consideraba, hermanos, ya el estar allá en los atrios, allá fuera de lo que es el santuario? Lo consideraba una grande bendición. Mejor es estar un día en tus atrios, dice, que 1000. Pero nosotros no estamos en los atrios, nosotros estamos dentro del santuario de Dios. Y con eso me acuerdo de lo que Cristo dijo al pueblo de Israel: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina? ¿Cómo estamos dentro de la casa de oración? Debajo, y así dice el salmista, debajo de sus alas. ¿Verdad que aquí estamos seguros? Bendito sea su nombre, desde ahora y para siempre. Abramos nuestra Biblia, hermanos, en la primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 10, para iniciar nuestra plática de esta tarde. Dice de esta manera, 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, dice, es Jesucristo, para la honra y la gloria del Señor. Por favor, tomen asiento, hermanos. Vamos, hermanos, en esta tarde, con la ayuda del Señor y con la colaboración de todos ustedes, a platicar de lo siguiente. Digo el título para que se lleve un orden y mis hermanos y mis hermanas acomoden las cosas en el lugar que van, los conceptos, los textos, los razonamientos que surjan en base a la enseñanza de la doctrina que tenemos se vayan acomodando y podamos, hermanos, entender lo mejor que se pueda las cosas de nuestro Dios. Vamos a platicar, hermanos, acerca de la jerarquía de la Iglesia de Cristo y la jerarquía de la Iglesia Católica. Cuando hablamos de jerarquía nos referimos a los altos puestos, a las direcciones, quiénes son, qué título ocupan, quién se los dio, porque la jerarquía de la Iglesia de Cristo y las otras jerarquías
no se parecen absolutamente en nada. A ver, vamos a tratar de tomarle un poco de interés a la plática. Vamos a hablar de la diferencia. ¿La qué? ¿Sí existe una diferencia? La diferencia entre la jerarquía de la Iglesia de Cristo y la jerarquía de la Iglesia Católica. Para empezar, hemos dado inicio con este verso que dice: y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Eso resulta claro, eso resulta evidente. Si alguien tratara de poner un fundamento diferente al puesto por Dios, ya no sería la Iglesia de Cristo, ya sería otra iglesia, ya sería otro grupo religioso. La Iglesia de Cristo tiene su fundamento. El fundamento se llama Jesucristo. Lo puso Dios, y ese fundamento es permanente, duradero, estable, es por siempre, es para siempre. Pero así como Dios puso ese fundamento llamado Jesucristo, y yo utilicé este verso, el verso 11, a manera de introducción para que nos dé pie a la plática, dice: y nadie puede poner otro ¿qué? Otra vez, nadie puede poner otro ¿qué? ¿Cómo está el fundamento de la Iglesia de Cristo? Ya está puesto. Bueno, ¿y quién lo puso? Lo puso Dios, ¿verdad? Lo puso el Señor. Bien, entonces, en ese sentido, pues, hermanos, entonces, quiere decir que si nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, fíjense bien. Fíjense en la pregunta que les voy a plantear. Entonces, lo que hay arriba de ese fundamento que es Cristo, ayer platicamos algo de eso. ¿Qué hay después? Después, hermanos, hay una estructura después del fundamento principal. Dijimos que podíamos llamarle columnas. Unas columnas, cada columna tiene su nombre. Entonces, si nadie puede cambiar el fundamento de Cristo, a partir de la base, a partir, hermanos, del cimiento, pues tampoco podrá cambiar todo lo que sigue. Mientras sea fundamento de Dios, mientras sea el fundamento que Dios puso, ¿quién lo puede cambiar? Nadie lo puede cambiar, porque es un fundamento que ya está puesto por ¿quién? Y lo que Dios pone es perfecto. ¿Sí vamos de acuerdo? Vamos de acuerdo. Entonces, aquí surge una pregunta: ¿cómo organizó Cristo su iglesia cuando Él anduvo sobre la faz de la tierra? Vamos, les quiero poner este escenario. Dios manda al último profeta llamado Juan el Bautista con un propósito: de preparar el camino para que llegara Cristo. Lo mandó para comenzar a decirles que todo lo que los demás profetas hablaron estaba a punto de cumplirse. Manda Dios a Juan el Bautista para que lo que estaba alto, Él lo baje, para que lo que estaba bajo en el camino, Él lo levante, y que el camino quede parejo, que el camino quede preparado, porque iba a llegar aquel a quien el Padre había señalado para iniciar la época de gracia, de perdón y de misericordia, y lo manda como un precursor delante del Maestro, para que a la llegada de Cristo las gentes ya tuvieran un antecedente, ya supieran identificar quién era el que, dijo Él, el que viene detrás de ¿qué? El cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él, así literalmente, Él es más poderoso que yo, dijo. ¿Sí es verdad? Y cuando llega Cristo y oye que Juan es decapitado, y ya siendo decapitado Juan, entonces entienden, entonces que
que es el momento en que Cristo aparezca. Es el momento en que Cristo aparezca. Es el momento de la presentación del Mesías. ¿A qué vino Juan el Bautista? Vino a preparar el escenario, porque iba a haber una presentación. A ver, una presentación mayor que un juez. El que iba a presentarse de ahí en adelante era mayor que un rey de Israel. Era mayor, hermanos, que un sacerdote. Era mayor que un sumo sacerdote del tiempo de la ley. Era mayor que un profeta. Sí, digámosle su nombre, era el Mesías. Era Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. ¿Quién iba a estar ahí? ¿Quién se iba a manifestar en la santa persona de Jesús de Nazaret? Iba a habitar en él, hermanos, en su cuerpo bendito. El Todopoderoso iba a manifestarse, iba a hacer obras, iba a perdonar pecados, en fin. Bueno, cuando ya decapitan cortan la cabeza a Juan el Bautista, se acabó. A ver si me doy a entender. Si nada más hubiera estado enfermo, si nada más hubiera estado convaleciente, si hubiera tenido una enfermedad muy grave pero temporal, el Señor todavía no hubiera aparecido en escena, se hubiera esperado. Pero cuando Él sabe, hermanos, que Juan el Bautista ya ha terminado, o por la cárcel y allí decapitado, ¿qué entiende Cristo? Que ya es el tiempo. A ver, vamos a usar una frase que nos suena muy familiar y está en muchas partes. Que su tiempo, ¿el tiempo de quién? Y al llegar el tiempo de Cristo, llegaba el tiempo de gracia, llegaba el tiempo de perdón y misericordia. Bien, entonces ya está Él. Ahora, tiene Cristo una encomienda del Padre: salvar a Israel en primera instancia. Tras ese deseo estaba el pueblo gentil, pero en lo principal, en lo frontal, en lo de inicio, tenía Él que llegar con el pueblo de Israel, primeramente a ellos. Así era la profecía. Obviamente, hermanos, que la tarea no es sencilla, no es fácil, y Él busca unos colaboradores. Aquí va a empezar ya nuestra plática de lleno. Y ahí surge cómo organizó Cristo su cuerpo ministerial. ¿Cómo lo organizó? Tenía que organizarlo, porque tenía una encomienda: llevar las alegres nuevas de salvación a todos los hijos de Israel. ¿Cómo la organizó? Fíjate, aquí es importante pensar. ¿Sí había sacerdotes? Claro, sí había sacerdotes. ¿Y sí había sumo sacerdote? En un error fatal que cometieron, hasta al mismo tiempo había dos, Anás y Caifás. Sí había. Y te hago una pregunta. A mí me gusta que platiquemos así a gusto, sabroso, hermano, para hallarle sabor a la plática. Oye, y dime una cosa, ¿a qué se dedicaban los sacerdotes? Vendían frutas, verduras, hacían bancas, hacían telas. ¿A qué se dedicaban los sacerdotes, hermano? Se dedicaban a algo exclusivamente. ¿A qué? ¿A lo religioso? Sí, hermano. No se preocupen si se equivocan en las contestaciones. Los martes es para eso, para estudiar, para ir practicando. ¿A qué se dedicaban los sacerdotes? ¿A lo religioso? Claro. ¿O qué vendían? ¿O qué arreglaban? Estaban dedicadas a las cosas de ¿quién? Lo religioso, al estudio de la ley, en fin. ¿No crees, hermano? ¿No crees que lo lógico, oigan como digo, lo lógico, no digo lo verdadero, lo lógico para cualquier persona, lo lógico era que si Cristo iba a iniciar su trabajo misionero, ¿a quién agarrara? Eso es, entonces sí estamos en la plática. Lo lógico. ¿Y por qué a ellos?
Porque ellos para ellos era muy conocido la palabra Dios, la palabra mandamientos. Entonces lo más fácil para el Señor era hablarle a los sacerdotes: vengan, miren, este es el plan de salvación, esta es la doctrina que vamos a empezar a predicar. Ustedes, voy a tomar palabras que nunca existieron, pero que en base a la lógica pudieron darse. Ustedes que tienen experiencia, ustedes que se dedican a lo sagrado, a lo de Dios, ayúdenme, porque lo que Cristo va a hacer, ¿es de Dios o no es de Dios? La lógica nos diría que el Señor, pues para organizar su iglesia, hubiera llamado a los sacerdotes, a los levitas. Bueno, me voy a ir un poquito más allá. Díganme, ¿a qué se dedicaban los escribas? Los escribas, hermanos, como ahora las fotocopiadoras, ¿verdad? Le pones uno y sacan copias. Ellos se dedicaban a copiar la ley de Dios, pero a mano. Por eso la palabra escribas. Ellos anotaban, ellos pasaban, ellos hacían los rollos de las profetas, de los salmos. ¿Sabrían la escritura? A ver, ¿sabrían la escritura? ¿A eso se qué? Estaba otro grupo llamado los fariseos. Se destacaban porque eran sumamente, entre comillas, celosos de lo de Dios, muy guardadores del sábado, muy guardadores de la ley de Dios. Hermanos, conocían todos los mandamientos, cuáles eran las leyes civiles, cuáles eran las leyes humanitarias, cuáles eran las leyes de los ritos, cuáles eran las leyes de las ceremonias, de los sacrificios. Todo lo sabían. Bueno, entonces ahí está, voy a usar esta palabra, ahí está el aparador. ¿Y qué va a hacer Cristo para organizar su iglesia? Conste que frente a él tenía buen material, A ver si los que me están entendiendo, sí tenía buen material. Porque una cosa, y lo digo no para humillar a nadie, sino que lo digo para ensalzar lo que Dios hizo. Porque en el mundo tienen un dicho que resulta verdadero. Cuando alguien tiene una profesión o se dedica a una cosa y es experto en esa, y luego se pone a hacer otra cosa y no le sale, le dicen: zapatero. ¿Qué quiere decir ese dicho? Zapatero a tus zapatos. Dedícate a lo que tú puedes. Y díganme, hermano, ¿ya vieron el aparador? O ¿cómo le voy a llamar? La vitrina. Sacerdotes, levitas, fariseos, saduceos, sumo sacerdote. Pero ándale que el Señor no quiere a ninguno de ellos para iniciar su iglesia. Y dime tú, ¿y los pescadores? La pregunta es obvia. ¿Los pescadores a qué se dedican? ¿A lo sagrado? ¿A transcribir leyes? ¿A qué se dedican? Pues a pescar, a tejer redes, a aventar la red para su trabajo. Sabrán de mar, sabrán de peces, a qué horas, cómo, con qué red se pesca a cierta clase de peces, con qué, todo eso lo saben. Bueno, para no darle vueltas, Cristo llama a unos pescadores pobres. A ver, los que se lo saben, síganmela. Ignorantes, sin ejército, sin armas, sin representación social alguna y sin palabras persuasivas. Fíjense, ya estamos medios pasaditos de edad, ya no somos jovencitos, pero no se nos olvida lo que de niños nos enseñaron. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esos los llamó, a los cuales también llamó. Otra vez, díganle, apóstoles. Vamos a definir qué es apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Apóstol es una jerarquía espiritual dada por Dios en Cristo a los que iban a administrar su doctrina, su evangelio. Ese es un apóstol, llamado por Dios en Cristo. Ese título, oigan bien, hermano, ese título Israel no lo conocía. ¿Sí me oyeron? Cuando dijeron son los apóstoles,
Ahora les quiero comentar la diferencia entre discípulos y apóstoles. Discípulos es cuando bueno, eran varios, de ahí de los varios el Señor escogió 12, y son discípulos cuando ellos están siendo enseñados por el maestro. Cuando el maestro ya asciende a los cielos y los deja al frente, ya no se les puede llamar el discípulo Juan, el discípulo Pedro. Del llamamiento de Cristo para acá son apóstoles, y apóstol es maestro, porque enseña una doctrina cristiana. Bien, ahí vamos entonces. Así es como se organiza. Luego vamos a regresar a la jerarquía de la verdadera iglesia, la iglesia de Cristo, que ya un poquito platicamos de eso. Pero bueno, entonces, ¿por qué si tú vas a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, la máxima jerarquía se llama obispo presidente? ¿Dónde está en la Biblia eso? Y si vas con los chemas, el obispo representante, ¿dónde dice eso? Y los mormones, para ellos no es más alto el apóstol que el profeta, cosa curiosa. Para ellos es más grande un profeta que el apóstol, porque si tú les preguntas quién es más, José Smith o los 12 apóstoles que viven, te van a contestar desde luego que el profeta José Smith Jr., porque nadie lo puede igualar. Curioso. Pero él, que fue, apóstol o profeta, no, profeta. Ese no es el orden. Ahora, ¿de dónde surge? ¿Tú has alguna vez leído en la Biblia católica? Yo he leído la Biblia católica, no toda, pero la he leído. ¿Tú has visto alguna vez el título de Papa? ¿De Papa? Que es un mensaje subliminal, porque la palabra Papa, con 4 letras, P-A-P-A, quisieron mandar un mensaje subliminal, que muy pocos lo saben, o muy pocos. Sin embargo, ahí queda, y cuando lo dices, de veras sí puede ser. Los católicos quisieron, con esas 4 letras y con la jerarquía de Papa, mandar un mensaje subliminal. La P, Pedro. La A, apóstol. La P, que sigue, príncipe. La A, de los apóstoles. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Ahí está, como un mensaje subliminal, para que a los católicos se les quede que Pedro es el fundamento de la iglesia de ellos, y no Pedro, sino que erróneamente dicen el sucesor de Pedro. Bueno, ¿cuándo surge la jerarquía papal? Es decir, a ver, vamos a detenernos poquito. ¿A quién se le ocurrió eso de ponerle papa? Antes del año 606, todos los obispos, el de Alejandría en Egipto, el de Antioquía, el obispo, y el de Roma, claro que el de Roma tenía que ser el que llevaba la batuta. Ustedes saben por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿cuál era el imperio más poderoso en ese tiempo? El imperio romano. ¿Y qué estaba en disputa? El poder. ¿Y cómo se llamó aquel emperador? Hermanos, se llamó Constantino. Cuando vio él que el reino se le iba a dividir por culpa de la religión, mandó en el año 325 a que se reunieran todos en un concilio y dijo: no, de aquí nos vamos a ir reconciliados, de aquí tiene que haber un acuerdo, pero a mí no me van a perjudicar en mi poder gubernamental. Total que así surgió la Iglesia Católica, a montón de alegatas, de diretes, ¿verdad? Había un hombre muy elocuente llamado Sabelio. Había otro, hermanos, que ese otro pues era el gallo del Papa, por decirlo así, porque estaba muy cerca del emperador. Y total que al final, pues de ahí sale el símbolo niceno, que cuando ustedes oigan a los católicos decir que es el símbolo, es el credo, de ahí sale el credo cristiano, es mentira, ¿no? Porque ese credo del año 325, convocado por Constantino, salieron con que María era madre de Dios, salieron con que creemos en la resurrección de la carne,
salieron con muchas herejías. Bueno, entonces, ¿de dónde surge la jerarquía papal? La jerarquía papal no es producto de la elección divina. La jerarquía papal surge tiempo después de la época apostólica. Y eso, hermanos, se puede probar tanto bíblica como históricamente, porque ningún escritor de los primeros siglos menciona la palabra papa. Otra vez, al estar haciendo una comparación entre la jerarquía de la Iglesia de Cristo, la verdadera, y la jerarquía de la Iglesia católica, hallamos polos diametralmente opuestos. Voy a ver si me estoy dando a entender. ¿Cómo quiso organizar Cristo su iglesia? ¿Con qué? ¿A quiénes llamó primero? ¿Llamó a pastores? Porque fíjense ustedes que las organizaciones religiosas no se escandalizan. ¿Quién es? El pastor de Puerto Rico, el pastor de México, el pastor de Venezuela, el pastor de tal lado, de la iglesia presbiteriana, de la iglesia bautista, etcétera. No se escandalizan. Pero cuando oyen hablar que en la luz del mundo hay apóstol, sí se escandalizan. Ahora ya te hago una pregunta otra vez. En el tiempo de Cristo, ¿cómo organizó su iglesia? Y conste que en el tiempo de Cristo había sacerdotes, ¿sí o no? Y no los quiso tomar de ahí. Y conste que en el tiempo de Cristo había escribas, había fariseos, había herodianos, había saduceos, que conocían bien las cosas de Dios a su manera. Pero él no puso su vista en esa vitrina, sino que el Señor se fue al mar de Galilea, y cuando pasó ahí le habló a unos hombres: vénganse, yo los voy a hacer pescadores de hombres. A los cuales también llamó, ¿qué? ¿Lo conocía ese título? ¿Lo conocían en el pueblo de Israel? No lo conocían. Porque así como es la aparición de un ministerio diferente al que Israel conocía, como era el ministerio de gracia, de salvación, cuyo titular y a la cabeza iba Cristo Jesús, y ellos nunca habían oído esa enseñanza, por eso se admiraban de su doctrina. Así también la organización que Cristo pone es diferente. El grupo, hermanos, de discípulos en primera instancia y después de apóstoles que Él elige, es el que el Señor utiliza para la predicación del Evangelio. Pero no había jerarquía papal. La jerarquía papal surgió por lo menos, hermanos, 6 siglos después del último apóstol. Dijimos que esto se puede probar tanto bíblica como históricamente. En el Nuevo Testamento, oiga, para que no se vayan a confundir, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, o sea, de Cristo, en la época de la perfección, en el Nuevo Testamento jamás se empleó la palabra sacerdote para designar a los ministros de culto de la iglesia verdadera cristiana. No. Tito no era sacerdote. Timoteo no era sacerdote. Epafrodito no era sacerdote. Pero sí estaban en la línea de una jerarquía que esta sí es levantada por los apóstoles. Entonces, no había. ¿Quién era el encargado? A ver si me estoy dando a entender. Hagamos un ejercicio. ¿Quién era el encargado de la iglesia de Corinto? El sacerdote Timoteo. Eso es. Con eso me notan que sí están poniendo atención. ¿Quién era el encargado de Filipos? El encargado Tito. Digo, el sacerdote Tito. No, pero sí era ministro. Pero nunca se conoció que en la organización de Cristo, cuando Él pone apóstoles, administraran lo sagrado, la iglesia se administraba con título de sacerdote. No había. Y yo te hago una pregunta: ¿y qué hay en cada iglesia católica? ¿Cómo le llaman? ¿Dónde se quedaron? Bueno, pero estamos hablando de la diferencia entre la jerarquía
de la Iglesia de Cristo y la jerarquía de la Iglesia Católica. Muy bien, entonces, fíjate que la palabra sacerdote ya en cuestión, en el lenguaje eclesiástico, o sea, ya en la aparición de la Iglesia, aparece hasta después del siglo III, y cometieron un gran error, porque los escritores bíblicos le quisieron aplicar la palabra sacerdote al presbítero o al anciano, bueno, para que me entiendan, al encargado de la iglesia. Y para ellos, de manera ligera, fue más sencillo, en lugar de llamarle encargado, en lugar de llamarle pastor, diácono, ministro de la iglesia, anciano, presbítero, bueno, pues entonces ellos empezaron a partir del siglo III a usar el nombre de sacerdote. Bien, dije yo que eso se podía probar tanto con la Biblia como con la historia. La misma historia declara que en el periodo nuevo testamentario, o sea, de Mateo para acá, o de la época apostólica primitiva, no existían sacerdotes como jefes de las iglesias. Y también los historiadores mencionan que a partir del siglo III se adopta esta, fíjense nada más, ni siquiera, por eso al diablo Dios le llama la serpiente, ¿qué? Otra vez, ¿la serpiente qué? Porque ni siquiera es bueno para inventar cosas nuevas. Ahorita te lo voy a comprobar. Resulta que la expresión sacerdote, como no la pudieron sacar de la verdadera iglesia de Cristo, porque Cristo no organizó su iglesia con sacerdotes, entonces voltean al paganismo, y en el paganismo encuentran, aún en el paganismo romano y en el paganismo egipcio y sirofenicio, encuentran ahí la palabra, sobre todo en el babilónico, encuentran la palabra sacerdotes y sacerdotisas. Ellos, como se les hizo la gran cosa, toman, adoptan, quiere decir que no es cosa de ellos, adoptan esto. Y miren, vamos a ver algunas pruebas así históricas, ¿verdad? Adoptan algunas costumbres, dijimos, y formas religiosas, pero tomadas del paganismo. Del cristianismo no podían, porque no había. En la Roma pagana, o sea, en la Roma pagana, antes de que voy a explicar por qué utilizo esta expresión. En la Roma pagana, cuando se dice la Roma pagana, se habla antes de que Constantino instituyera la religión romana como oficial, cuando eran perseguidos, en fin. Antes de eso, hermanos, toman lo que se llama aquí la estola, la vestidura del sacerdote, y otras partes de las vestiduras de los sacerdotes paganos, los usos del incienso, eso que ustedes ven, que del incienso que avienta así vapor y humo, eso de andar rociando agua bendita, entre comillas, no crean que es nuevo. Esos cultos, esos ritos los tomaron de los ritos específicamente, en primera instancia, de la Roma pagana, o sea, es decir, antes de que se oficializara el cristianismo, entre comillas, que no lo era tampoco. Bueno, entonces dije yo, ¿verdad? El uso del incienso, el uso del agua disque bendita para las purificaciones, el encender velas, los títulos paganos comenzaron a aparecer: obispo universal, papa, cardenal, que cardenal significa lo de las puertas, eso donde gira. Ya ven que ahorita que salimos puchamos la puerta para allá y luego se regresa. Bueno, pues la bisagra, o no sé cómo se le llame, la bisagra esa, o sea, la palabra cardenal es lo que significa bisagra, que es lo que hace que, porque se supone que con ellos gira la entrada a la iglesia romana. Todos esos títulos paganos comienzan a aparecer, pero, hermanos, inclusive el título de sumo pontífice. Hay un libro muy interesante que se llama La historia de las civilizaciones, son 3 tomos, en el último tomo, en el tercer tomo, te habla todo esto, y te habla que jamás existió
el nombramiento, que ellos nunca habían oído eso de papas ni de cardenales, hasta que se empiezan a usar costumbres paganas. Bien, hay un hombre, hermanos, que es usado por el diablo, se llama Niceto, es el Papa Niceto. Es el que comienza a ponerle color, a darle forma y modernidad a todas esas todos esos tiliches, porque no son cosas santas, ¿o sí? A todos mugreros, que a la estola, que al gorrito, se llama bonete. Y si ustedes ven el gorro del Papa, hermano, es la imagen de un dios pagano, un dios pez. Véanlo, véanlo. Eso, ahora, ¿ustedes saben por qué los curas, los frailes se pelaban aquí alrededor así, calvos, pelones, sin serlo? ¿Por qué creen? Porque es una copia de los sacerdotes paganos. Si ustedes leen el libro de Baruch capítulo 6, ahí dice que los sacerdotes se rapaban la cabeza, pero no los sacerdotes del pueblo de Israel, sino los sacerdotes. Dice, cuando si has llevado cautivo a Babilonia, ahí vas a ver todo esto, y da una lista de dioses así, que los cargan, etcétera. Y ahí también dice de los sacerdotes. De veras, ojalá que de aquí en adelante los martes traigamos una Biblia católica, porque ahorita si alguien le dijera, lea Baruch 6, lo va a hallar, ¿verdad? Y ahí dice, los sacerdotes se rapaban la cabeza. Y luego también aparte, fíjate que eso de que tú vas a las basílicas de las iglesias católicas y ves piernitas, manitas y deditos, ¿sí las has visto cuando eras católico? O sea que si a alguien le iban a cortar la pierna y se salvaba y le prendió una veladora a San Sebastián o lo que sea, se aliviaba y luego ya le llevaba una piernita una figura en forma de pierna, de plata, de oro y todo. Y luego uno se aliviaba o sea, a lo mejor por andar de volado, de enamorado, hasta le salían perrillas en los ojos, y luego ya iba y le rogaba al santo X, y ya dice que se aliviaba, y ya iba y le llevaba un ojo. Yo creo que el más pobre una canica, a lo mejor otro un diamante, o no sé. Ahora, la pregunta de los 64,000 pesos, bien difícil, van a tardar mucho en contestarla. ¿Quién creen que se quedaba con las piernitas de oro, con las de estas de plata y todo? ¿Quién? Ah, mira cuánto tardaron. ¿Estaba difícil o fácil la pregunta? Ahora la otra pregunta, y ahí lo dice, ¿nadie trae la Biblia católica? Ahí lo dice. ¿Saben en qué se gastaban eso? Bueno, no estoy hablando mal, porque dije se gastaban, se siguen gastando. Ahí dice, ¿en qué se lo gastaban? Sí, no, ahí lo dice bien, hermanos, bien clarito. En las rameras, en las prostitutas, dice. ¿Cómo? Léalo, hermano, dígales dónde está, a ver si es Baruch 6. Léalo. Ese hermano Jonás es mentirosillo, está echando mentira. No, lo está leyendo. Baruch 6, ¿qué? Yo le pague, hermano, nada más para que vean que sí es cierto. A ver, entonces, ¿y de dónde copiaron la estola? Ay, hermanos, a lo mejor vieron a Timoteo hacer eso. A lo mejor vieron a Tito pelón y con un incensario echando ahí antes de que empezara la dominical. De ahí lo copiaron. ¿Por qué estamos seguros que ni de Timoteo, ni de Tito, ni de ninguno de ellos lo copiaron? ¿Por qué? Porque eso no lo usaron ellos. ¿O sí? Pero ¿de quién lo copiaron? Del paganismo. Paganismo quiere decir que de Dios no tiene ¿qué? Como les digo, ese libro que se llama Historia de la Civilización, en el tomo 3, casi el 50% del libro se dedica a hablar de eso. ¿Cómo se llamó el Papa que empezó con esas cosas? Y de veras, hermano, a la gente
A la gente les encanta lo que es así llamativo. Vean ustedes, hermanos, sí, son noveleros, dice el hermano, les gusta vean, si pasa una monja, si pasa una monja vestida así, la gente se le queda viendo, sí o no. Digan, hermanos, luego las esposas no van a creer que por guapas, o no se les quedan viendo por guapas, pero sí llaman la atención. A ver si es cierto que las han visto. Hay monjas que se tapan el cuerpo más que algunas de las de aquí. Sí. Y hermano, y los sacerdotes yo vi en el aeropuerto hace poquito, hermano, estaba un sacerdote, señor blanco, grandote, europeo, vestido así, con el cuellito blanco, y la gente pasaba y hasta le inclinaba como diciéndole, y él nomás le hacía así. O sea, sí alcanzan a impresionar. Pero ¿a quién impresionan? A la gente que no conoce las cosas de quién. Bien, entonces se llamó Aniceto, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, esa forma en la cabeza en forma de corona la tomaron, hermanos, de la diosa, de los sacerdotes de la diosa Isis. Todo sacerdote que oficiaba para Isis, que el oficio de idolatría iba con orgías, ¿verdad? Hablando claro. Todos ellos, esa era la señal. Se conocía que era un sacerdote de la diosa Isis por eso. Igual, hermanos, que los que celebraban al dios Júpiter en la Roma pagana, pues también eran los que de este lado tenían la autorización de vestir así. Eso era evidente. Bien, ahora sí, rapidito. Eso es un poquito, más o menos, la jerarquía de la Iglesia Católica, que no fue puesta por Dios, que no aparece en la Biblia, que los propios historiadores dicen que surgieron siglos después. Ahora, de memoria, digo de memoria porque no lo sabemos. La jerarquía de la Iglesia Apostólica, 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en su iglesia, primeramente, ¿qué? Apúntenlo si gustan. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de ¿qué? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Efesios 4, del 11 al 13, dice que Él instituyó a unos en la iglesia, primeramente apóstoles. Entonces el origen, y luego ya empiezan las otras jerarquías, ¿verdad? Pastores, doctores, profetas, en fin. El origen del papado entonces nada tiene que ver con Cristo, ni con sus apóstoles. Entonces el papado no es de institución divina, ni de institución cristiana, sino que el papado es un invento humano con raíces paganas. Ahora, ya para terminar, sí ha habido quien ha pasado de esa desgracia de estar en la jerarquía católica, sí ha habido quien ha pasado a la jerarquía verdadera. A ver, lo vamos a leer, es el último texto, Hechos 6, 7. ¿Alguien que lo lea recio, por favor? Dios le pague. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Atención con lo que sigue. También muchos, ¿cuántos? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A ver, antes de que llegara la palabra de los apóstoles a ellos, ¿en qué lado estaban? ¿En el lado de la luz o en el lado de las tinieblas? ¿En el cristianismo o en el paganismo? ¿Ves? Y cuando llega la palabra verdadera de Dios en los apóstoles, ¿qué ocurre? Dice, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A ver, como ya es el último texto, los voy a invitar a que lo disfrutemos. Estos, ¿cuántos? Dice que muchos, vamos a suponer 50, 100, no sé cuántos.
dice muchos. Esos cuando ya se bautizaban, obedecían a la fe y bajaban a las aguas del bautismo, dime, ¿qué seguían siendo? ¿Seguían ejerciendo su sacerdocio antiguo? ¿Ya no? Ahora, ¿él era jefe o él tenía que obedecer? Si se querían salvar, aunque hubieran sido sacerdotes, ¿qué diferencia había entre esos sacerdotes que se convirtieron y uno que llegaba de una cantina y se arrepintió y se convirtió, y los dos estaban en la misma? ¿Qué diferencia había? Los dos tenían que hacer lo mismo para salvarse, bautizarse, recibir, perseverar hasta el fin. ¿Y quién tenía obligación de pagar la luz de la casa de oración? Ay, aquí ya la pregunta fue con chanfle ya, ¿no? ¿Y quién tenía la obligación de participar en las vendimias? ¿A poco el sacerdote? ¿A poco la madre superiora? Si era jefa. Sí, era. Si era jefe. No. Ahora, hermano, ahora ya tenían que sujetarse a la autoridad de los apóstoles. Y ellos deberían tener todo lo que antes tenían. Si sabían latín, griego, si sabían filosofía, todo eso lo deberían de tener como San Pablo, por basura, por el eminente conocimiento de Cristo. Sí, se han convertido también pastores de iglesias falsas a la luz del mundo y sacerdotes, y pasan a ser miembros. ¿Pasan a ser qué? Miembros. Si un pastor falso nos dijera, bueno, ya me comprobó que usted tiene la verdad y si yo estoy mal, me voy a convertir, pero yo quiero ser pastor, así con ese grado, de la luz del mundo, ¿qué le decimos? ¿No puede? Bueno, momentáneamente no puede, pero si Dios diera testimonio, ¿pudiera él entrar al cuerpo ministerial? Entonces sí, pero todo va a depender. Pero dice el hermano, pero vámonos paso, ¿por qué? Primero debe de probar que es sincero, ¿verdad? Ya después de un año de perseverancia hay que verlo, hay que analizarlo. Y luego, hermanos, pues hay que ver, fíjense el trabajo que se tiene que hacer con esa gente. Hay que sacarle toda la basura que le metieron para luego ponerle las cosas buenas. Fíjate, hermano. Y nosotros, muchos de los que nacimos en iglesia, gracias a Dios no tuvieron que hacer eso con nosotros. A nosotros nada más cosas buenas nos han puesto. Y para terminar, ¿y si se han convertido sacerdotes a la luz del mundo? ¿Y si se han convertido monjas a la luz del mundo? Hermano, y te voy a decir algo, y lo que falta todavía por ver. Esto que hemos hablado sea para la honra y la gloria del Señor. Entonces, ¿te da alegría de la jerarquía que te gobierna? Sí. Sí. Hermano, entonces, qué bueno, ¿verdad? Que así sea. Dios nos ayude a ser obedientes en todo, en el nombre del Señor. Primera estrofa y el coro de la alabanza que dice: Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Dos estrofas con su coro. Cantémoslo en el nombre del Señor. Dios es Jesucristo, bendito Salvador. Santo, 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 numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenan sus coronas de oro. Sigamos cantándolo. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad, se postran bañadas con tu lumbre. ante ti que
eres y serás. Santo, 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 es que estés velado e imposible ser tu nombre a contemplar. Nada hay a tu lado, caridad. Santo, 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 vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre. Dios es Jesucristo, bendito Salvador. Para la honra y la gloria del Señor. Hermano, mira, fíjate cómo el enemigo trabaja grandemente. Fíjate qué casualidad. Digo el enemigo porque a veces Dios le permite al enemigo hacer cosas. Y a veces, digo yo, si vinieran de Dios, también son bien aceptadas, ¿no? Pero digo, me refiero yo a lo que pasa y el enemigo se puede carcajear, se quiere reír, aunque eso que venga de Dios. Yo digo, ¿cómo son las cosas? El varón de Dios planeó en el mes de febrero una gira y tiene que ir también a Cuba. Y ustedes han oído las noticias, ¿qué pasó en Cuba? Hubo, hermanos, ¿cómo se llama? Un tornado que desbarató. Digo, sí te imaginas lo que el varón de Dios puede sentir. Sin embargo, hermanos, a pesar de todo ello, la palabra del varón de Dios entrará a ese lugar y triunfará. Allí en Cuba tenemos hermanos. ¿Quieres que en esta oración nos acordemos por ellos? Vamos a acordarnos. Si es en Venezuela, hermanos, ahí también tenemos hermanos. Y ellos están pasando por momentos muy ácidos, muy duros. ¿Se quieren acordar de ellos? Vamos a orar, hermanos, por esas necesidades en el nombre glorioso de Jesucristo. Hagamos nuestra oración de adoración a Dios. Él nos cuidó todo este día, nos vistió, nos alimentó, nos dio un lugar de refugio. Hermano, la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros padres, nos dio tantas cosas que es justo que antes que se termine este día, le demos la gloria y la honra, la adoración con todo nuestro corazón en el nombre glorioso de Jesucristo.
todo lo que hemos hecho sea para la honra y la gloria del Señor. Tu hermano quisiera invitarlos mañana por la tarde, hermanos, a la oración. Otro hermano diferente me va a llevar la consagración. Y el tema que vamos a ver mañana, si Dios nos presta ayuda, es cómo resolver problemas matrimoniales. De eso vamos a hablar. Todos los casados vénganse, y los que algún día piensen casarse también pongan mucha atención para que después no digan que no oyeron, que no sabían. Mis hermanos casados, vénganse, y los que se piensan casar también pongan atención para que luego ya no hayan la puerta cómo salirse. Mejor todos vamos obedeciendo a la enseñanza, ¿verdad?, de la santa palabra de nuestro. Mañana nuestro tema será cómo resolver problemas matrimoniales. La paz de Dios vaya con ustedes, el Señor los bendiga.